ponerlo. En esta ocasión nos da muchísimo gusto tener a Senapred, el PINC y a Crisis Ready. Salvador es el subdirector de Sistemas de Información de Riesgo de Senapred y con esto te doy la palabra. Mm. Muchas gracias, Andrea. Pues sí, voy a comenzar con la presentación, voy a compartir pantalla. Ay, nada más. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Tienen 20 minutos y entonces a los 20 les voy a empezar a hacer señales, ¿ok? Ok, Las preguntas las podemos guardar al final y al final todavía tenemos 20 minutos para, no, para los que están en el taller. perfecto. Pues bien, voy a comenzar. Bueno, como ya lo mencionó Andrea, yo soy Salvador Espinosa, soy ingeniero en computación y trabajo en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Para quien no lo conozca, el Centro Nacional es una institución científica en la que se promueven acciones de política pública para prever, reducir y controlar el riesgo de desastre con base en la investigación, el monitoreo, análisis de peligros y vulnerabilidades de los diferentes sistemas expuestos, así como también se hace la capacitación y la profesionalización de los diferentes actores que pues están dentro de la protección civil en el país. Bueno, en ese sentido, el SENAPRED tiene la misión del desarrollo de la cultura de la gestión integral de riesgos a fin de contribuir al bienestar y el desarrollo de una sociedad segura y sostenible. Dentro del SENAPRED se encuentran diferentes direcciones. En la que yo me encuentro es la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos. Está la Dirección de Monitoreo, que se encarga pues justo del monitoreo de de diferentes fenómenos naturales. La Dirección de Investigación, que pues se encarga de hacer la generación de información el estudio de los diferentes fenómenos naturales. La Dirección de Difusión, que se encarga de toda esta parte técnica que se genera, a hacerlo de una forma más digerible para que la población pues, pueda entender acerca de todo estos temas. Y la Escuela Nacional de Protección Civil, que pues se encarga de, como ya lo mencioné, la capacitación y profesionalización de las diferentes personas que trabajan en protección civil, tanto estatal como a nivel federal o municipal, para que pues justo tengan los conocimientos necesarios para pues contribuir a la sociedad y proteger a las personas. Dentro de las metodologías que existen y los conceptos que pues llevan al concepto de riesgo, debemos de saber que para que exista el riesgo debemos de hacer la combinación del peligro, la vulnerabilidad y el sistema expuesto. El peligro es la probabilidad o ocurrencia de que un agente perturbador en un fenómeno natural o antropogénico potencialmente dañino de cierta intensidad y durante de un cierto periodo se presente en un sitio determinado. Prácticamente es de que ocurra un fenómeno o un fenómeno perturbador. El sistema expuesto es la cantidad de personas o bienes, los valores, la infraestructura o algún tipo de sistema susceptible a ser dañado o perdido. Y la vulnerabilidad es qué tan susceptible o propenso a sufrir un daño es este sistema expuesto. Entonces, esta vulnerabilidad es determinada por los factores físicos, sociales, económicos o incluso ambientales. Entonces, para que exista el riesgo, pues debe de existir la combinación de estos tres conceptos, en donde el riesgo ya es el daño o pérdidas probables sobre un agente afectable, que es el resultado de la interacción entre el peligro, la vulnerabilidad y el agente perturbador. Entonces, lo que hace el SENAPRED o lo que ha hecho han sido diferentes guías, metodologías para la estimación del riesgo para diferentes fenómenos naturales. Anteriormente se tenía estas guías básicas en el que se hacía toda la parte del estudio, del análisis de cómo obtener el peligro, cómo determinar la vulnerabilidad para poder llegar al riesgo. Y en 2016, mediante la colaboración de otras instituciones, se generó esta guía de contenido mínimo
para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgos, en el que se contienen criterios homogéneos para que todos los atlas, tanto estatales como municipales, integren los elementos mínimos que establece el reglamento de la Ley General de Protección Civil. En esta se establecen cómo se debe de estimar el peligro, la vulnerabilidad de los sistemas expuestos y el cálculo de riesgo para cada fenómeno perturbador, ¿no? Todos estos son los fenómenos que se hace el estudio, en el que se encuentran ahí integrados y también se encuentran con anexos en el que ya son guías más específicas para poder obtener el riesgo. Entonces, dentro de todo esto, se ha desarrollado también lo que es el Atlas Nacional de Riesgos. El Atlas, tal cual, es un sistema de información geográfica, el cual integra diferentes tipos de datos, así como herramientas, aplicaciones y mapas de diferentes fenómenos naturales y antropogénicos que se pueden presentar en el país. Su objetivo es dotar al país de información acerca del comportamiento del peligro, la vulnerabilidad de los bienes expuestos y se pueden generar diferentes escenarios para la estimación de pérdidas en caso de algún desastre. Prácticamente es un mapa web en el que nosotros podemos interactuar, podemos prender y apagar capas, podemos hacer diferentes análisis para el cálculo de población en una cierta área. Incluso también podemos consultar dónde están los hospitales, escuelas, bancos, etcétera, ¿no? Todo esto a partir de, pues, del desarrollo que se ha hecho aquí en Senapred. ¿Cómo se compone? Dentro del artículo 112 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil, menciona que el Atlas Nacional de Riesgos debe integrarse con diferentes componentes. Parte de ellos, o más bien los componentes, es tal cual el sistema de información, que pues en este caso es el que se desarrolla, los mapas de peligros que pues van generando las diferentes áreas del SENAPRED o incluso alguna otra institución a nivel federal. También pueden ellos generar diferentes capas y pueden ser integradas también aquí en el Atlas. El mapa de susceptibilidad para el caso de laderas, el inventario de bienes expuestos, que pues mucho de esta información viene por parte de INEGI, que es el encargado de hacer los censos de población y también el levantamiento de información. Entonces, mucho de esto está aquí también integrado. El inventario de vulnerabilidades, mapas de riesgos y escenarios de riesgos, ¿no? Todos estos componentes podemos encontrarlos sin ningún problema dentro del Atlas Nacional de Riesgos. ¿Cómo opera este sistema? Pues el sistema del Atlas debe de contener datos, ¿no? Datos que son generados a partir de vuelos con drones o la obtención de imágenes de satélite que estén disponibles. Toda esta información se resguardan en bases de datos para poder hacer la publicación posteriormente. Todo esto se despliegan en servidores de mapas web para que podamos nosotros utilizarlos y poder desarrollar diferentes aplicaciones para que se pudiera, bueno, para que se pueda visualizar toda esta información. Y todos estos datos, como ya lo mencionaba, vienen por parte de INEGI, de la NOAA de Estados Unidos, la Comisión Nacional Forestal, que se encarga de proporcionarnos los puntos específicos de donde existen incendios forestales, o como el Servicio Sismológico tanto de Estados Unidos como de México, que igualmente nos proporciona datos acerca de los sismos ocurridos. ¿Qué herramientas son utilizadas dentro del Atlas Nacional de Riesgos? Pues tenemos ahora sí que la fortuna de incluso de estar utilizando software como tipo ArcGIS, el cual pues sabemos que es un software de paga, pero que nos facilita mucho en la generación de aplicaciones o de algunos procesamientos que se requieren para la obtención de información geográfica. Entonces tenemos esta ventaja de contar con ArcGIS, pero a su vez también utilizamos software libre como QGIS, que igualmente, pues digo, no es lo mismo que el ArcGIS, pero al final el producto siempre es un poquito similar. La curva de aprendizaje es un poquito más larga, pero al final de cuentas se pueden obtener los mismos resultados con este tipo de software libre.
Para los datos espaciales, estamos empezando a implementar el tema de PostGIS para poder almacenar toda nuestra información geográfica y que podamos utilizarla en diferentes desarrollos, en diferentes ambientes y poder compartir también la información. En la publicación de servicios de mapas web tenemos tanto GeoServer, que igualmente nos ayuda al despliegue de la información geográfica, y también el propio ArcGIS, que tiene su propio sistema de publicación de mapas web, que igual nos facilita bastante los procesos de compartir información. Hoy en día también estamos probando esta herramienta de GeoNode que integra diferentes componentes, tanto GeoServer como PostGIS, para el despliegue y el manejo de contenido geográfico. Entonces, igualmente vamos aquí a estar indagando un poquito con esta herramienta. Para las imágenes de alta resolución, hemos trabajado y seguimos trabajando con imágenes tanto de radar como ópticas para el tema de inundaciones o detección de incendios forestales. Y pues bueno, también una de las cosas que estamos nosotros envueltos es tanto la Charter, que es donde la agencia que se encarga en caso de que haya una eventualidad de desastre. La Charter pone a disposición imágenes de satélite de alta resolución y podemos nosotros hacer uso para poder obtener o generar información principalmente de zonas inundadas en caso de inundaciones. También nos ayudamos mucho con la información que genera Copernicus. Copernicus hoy en día también ha estado metido mucho en esta parte de generar información de forma muy fácil y muy rápida. Entonces, utilizamos esta información para nos alimentar a nuestro sistema y hacer unos desarrollos como lo que les voy a presentar más adelante. Eh, Como uno de los procesos y que tenemos muy pues ya presente es la publicación y el desarrollo de aplicaciones. Como les mencionaba anteriormente, de los diferentes datos que obtenemos tanto de diferentes instituciones como de portales abiertos o imágenes de satélite o imágenes de drones, todo esto se almacena, lo vamos publicando en estos servicios para que posteriormente a partir del desarrollo web nosotros creamos diferentes aplicaciones, ya sean muy específicas, muy dedicadas, o utilizamos las mismas herramientas que nos proporciona el ArcGIS en este caso, para poder publicar diferentes aplicaciones ya muy personalizadas o generales para la visualización de datos. Parte de las aplicaciones que hemos desarrollado, en este caso, estas serían como de las dos más importantes y más consultadas. La primera del lado izquierdo es el Sistema Nacional de Información sobre Riesgos. Este sistema, pues, es un mapa en el que ustedes van a poder consultar todas las capas de información que tiene integrado el sistema del Atlas. Está dividido en los diferentes fenómenos y nosotros podemos prender, apagar, podemos traslapar diferentes capas justo como para poder observar cuál es el comportamiento del fenómeno o si es que ya se tiene un análisis previo de qué municipio a lo mejor es el que cuenta con más alto probabilidad de que ocurra una inundación o un deslizamiento de laderas. Para la segunda aplicación, que es la del lado derecho, esto es como un resumen de lo que le puede llegar a pasar a un municipio en específico en el país. Se llama Indicadores Municipales de Peligro, Exposición y Vulnerabilidad, y en el que por cada municipio del país se cuenta con el dato de su ocurrencia del fenómeno, si es muy alta, si es muy baja, para inundaciones, sequías, lluvias extremas, sismos, tsunamis, ciclones tropicales. Entonces, aquí podemos consultar qué fenómeno es lo que más le pega a este municipio, además de contar con información de población, si cuenta con un atlas. Hay muchos indicadores ahí que pues la verdad es muy interesante y para la gente que vive en ese municipio pues es fácil ya saber qué es lo que le puede llegar a pasar en caso de que se presente este fenómeno. Igual hasta abajo hay algunas infografías para que se les diga qué hacer en caso de que se presente un tsunami o un ciclón tropical. Otro
aplicación muy bonita y muy consultada es el monitoreo de fenómenos naturales, en el que aquí utilizamos información en tiempo real, información que nos comparten diferentes agencias. Por ejemplo, la actividad de volcán Popocatépetl para saber cómo ha estado la actividad diaria del volcán, si ha tenido muchas actividades, si no, si ha estado tranquilo. La nubosidad más reciente del país. En este caso se utilizan imágenes GOES que son descargadas cada 15 minutos, justo para ver cómo es el comportamiento de la nubosidad en todo el país. La dirección e intensidad del viento por parte de la NOAA. Ahí podemos ver cuál es la dirección y su intensidad del viento en todo el mundo prácticamente, pero bueno, nos enfocamos aquí al país. La trayectoria de ciclones tropicales en caso de que exista alguno. Podemos también ahí monitorear cuál es su paso y podemos incluso anticiparnos un poquito a saber cuánta población podría llegar a ser afectada. El tema de la última actividad sísmica, los incendios forestales activos, que como le comentaba, la CONAFOR nos comparte estos puntos de incendios, la detección de ceniza suspendida en caso de que el volcán esté activo. También a partir de imágenes de satélite podemos saber en qué municipios hay presencia de esta ceniza y un CAP para frentes fríos y ciclones tropicales, que el Servicio Meteorológico Nacional emite ciertas alertas, ciertas recomendaciones para diferentes municipios que pudiera presentarse tanto un ciclón o como ahorita que estamos ya en la temporada de frentes fríos. Eh, Otras aplicaciones que hemos desarrollado son estos que le llamamos mapas situacionales, que por cada situación de emergencia se habilita este mapa y se va integrando toda la información relacionada al fenómeno, ¿no? Si es una inundación, pues cuáles fueron las zonas inundadas. Todo esto lo obtenemos gracias a las imágenes de satélite que se obtienen en estas zonas. También podemos poner imágenes de la satélite de cómo es que se ve antes y el después. Si es que hay también vuelos con drones, podemos tener los ortomosaicos incrustados aquí en estos mapas. Y pues estos mapas son principalmente para la gente que va a campo, para la gente que está ahí en la emergencia, porque pues ya podrían ellos priorizar diferentes zonas, cuáles son las zonas más afectadas, si no hay zonas con acceso, entonces también aquí pueden empezar a gestionar toda esta parte de la atención de la emergencia. Entonces podemos llegar a ver este tipo de aplicaciones que donde a partir de muchas imágenes de satélite ya se pueden obtener estas zonas inundadas o estas zonas en donde ya se ve el fenómeno que afectó a parte de la población. Este es el que les comentaba de los incendios forestales. A partir de imágenes de satélite se cuenta la ubicación y nosotros consultamos al satélite si es que existe alguna imagen disponible acerca de este incendio. Se descarga, se procesa y se obtienen estos mapas que, pues bueno, se puede aquí ya observar cuál es en este caso, su dimensión, dónde está ocurriendo, qué tiempo ha tenido para que pues personas que están combatiendo el incendio pues tengan un poquito más de idea de estos eventos. Entonces, para un futuro, ¿qué queremos para el Atlanta Nacional de Riesgos? Pues lo ideal sería tener sensores de monitoreo para diversos fenómenos, ¿no? Estaría bastante genial tener que en todo el país estuviera monitoreado con sensores, que tuviéramos datos en tiempo real, justo para poder hacer análisis, pues ya muy dedicados a diferentes fenómenos en tiempo real, no perder mucho tiempo en eso, pero pues bueno, es un sueño que a ver si en algunos años se pudiera llegar a tener. Y modelos predictivos usando Machine Learning justo como para poder saber si es que va a haber una inundación, las zonas que son más susceptibles, hasta dónde podría llegar una inundación y pues esto podría ayudar mucho a hacer estas evacuaciones de temprana, a tiempo temprano
para pues evitar pérdidas humanas, de las pérdidas económicas por parte de las personas, ¿no? Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuviste a tiempo. Mil gracias por mantenerlo. Ahora le doy la palabra a Francisco Estrada. Él es el coordinador del programa de investigación de cambio climático de la UNAM. Francisco, el micrófono es tuyo. Y vayan Hola, Andy. preparando todas sus preguntas para Salvador. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Una felicitación a los compañeros del Senapred. Muy impresionante los desarrollos que tienen. Y bueno, espero que podamos seguir colaborando en el futuro un poco más. Bueno, en el programa de investigación en cambio climático, pues básicamente es un programa que cumple 15 años este año y lo que trata de hacer es, pues digamos, conjuntar todos los recursos, tanto humanos como materiales que tiene la UNAM para estudiar cambio climático desde las ciencias naturales y las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, bueno, les voy a platicar básicamente de un proyecto que estamos desarrollando. Empezó, digamos, con ayudar al gobierno de México a hacer las contribuciones nacionalmente determinadas que se están presentando ahora en Brasil, en la COP30, y pues evoluciona a seguir ayudando al gobierno, por ejemplo, ahora con la NAP, con la Política Nacional de Adaptación, y pues lo que necesiten en términos de cambio climático. Es un proyecto de 3 años. Ahorita tenemos alrededor de 43 personas de distintas dependencias de la UNAM y de fuera de la UNAM participando para, pues digamos, entender mejor los riesgos de cambio climático, qué podemos hacer, cuánto puede mitigar el país, dónde se tiene que hacer esta mitigación. Y pues estamos abordando, por ejemplo, estos temas que lo estamos dividiendo en capítulos. Por ejemplo, bueno, modelo de análisis cambio global. Tenemos el modelo GCAM que estamos trayendo de Estados Unidos, del Pacific Northwest National Laboratory, y que vamos a desarrollar la versión mexicana de ese modelo. Estamos utilizando el modelo Clim Risk para ver cuánto nos va a costar cambio climático. Estamos estudiando, pues, cómo ha cambiado el clima en México. Ahorita les voy a dar unas muestras de algunos de estos estudios y cómo vienen las próximas décadas para el país. Lo mismo en todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector de agua, cómo se está viendo ahorita y qué nos depara bajo distintos escenarios de emisiones y de cambio poblacional. ¿Qué pasa en el sector agrícola? ¿Qué ha pasado con las sequías y cómo se ven en el futuro? El sector salud, inundaciones costeras y fluviales. ¿Qué está pasando con ecosistemas y biodiversidad? Estamos también analizando las soluciones basadas en naturaleza que se pudieran aplicar. Y desarrollamos un concepto que el gobierno ya está adoptando, que es cambiar, digamos, ustedes habrán escuchado seguramente esto de emisiones neta cero, ¿no? Como uno de los hitos de la política que tenemos que alcanzar. Bueno, lo que propusimos nosotros desde la visión de México y desde países en el sur global es que, bueno, es muy importante bajar las emisiones, pero es mucho más importante bajar, digamos, nuestra vulnerabilidad y los daños esperados que cambio climático implica para nuestros países. Entonces, la idea es cambiar de emisiones neta cero, que tiene que ver con fierros y gases, a cambiar a daños neto cero, que tiene que ver con personas y ecosistemas, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo utilizamos todas las políticas que tenemos a la mano para minimizar los impactos de cambio climático? Y bueno, tenemos colaboraciones internacionales, ya mencioné el Pacific Northwest National Laboratory, la Universidad Libre de Ámsterdam, que nos está ayudando con todo el tema de inundaciones, y estamos iniciando colaboraciones con IASA para desarrollar, pues digamos, otros modelos integrados que se queden en el país y que podamos irlos ampliando. Este es, digamos, el esquema del proyecto. No me voy a detener demasiado, pero quiero que noten que hay como tres partes. Una que tiene que ver con la política nacional e internacional respecto a emisiones de gas de efecto invernadero y, digamos, las políticas que hay entre mitigación y las sinergias que hay entre mitigación y adaptación en estas políticas, que puede haber en estas políticas. De ahí, pues digamos, se generaron escenarios para México, se están generando, por ejemplo. Ahora hay un interés
de ver qué pasa con un escenario en el que, por ejemplo, Estados Unidos ya no es parte de las NDCs, ¿no? Ya no es parte del Acuerdo de París. ¿Qué tanto significa esto en impactos para nuestro país? ¿Qué podemos hacer? La segunda parte tiene que ver con, pues, caracterizar, digamos, los riesgos físicos del cambio climático, de cómo está cambiando el clima, cómo va a cambiar en el futuro, hasta irnos por los sectores que ya les platicaba en la diapositiva anterior, ver qué se puede hacer en adaptación, proponer estas medidas de adaptación, estimar los riesgos físicos residuales y también ver cómo vamos a financiar, digamos, estas pérdidas y daños, ¿no? Y la otra parte que tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? Una de las cosas es que estamos desarrollando nosotros también, digamos, un atlas de riesgos socioambientales de cambio climático. La idea es que reemplace el atlas de vulnerabilidad que tiene el INEC. Digamos, ese atlas de vulnerabilidad, pues ya se quedó muy viejo, no se acabó de desarrollar. Entonces queremos actualizar eso. Tenemos un portal, ahorita les voy a platicar del DataPink, para la visualización, intercambio y modelación de cambio climático. Y también modelos simplificados, por ejemplo, tenemos un modelo de clima, un modelo de impactos en biodiversidad, un modelo de impactos en agricultura que uno puede bajar a su computadora y puede correr, digamos, distintos escenarios y ver qué significaría en términos de rendimientos en cultivos o en términos de clima, de probabilidades de excedencia de algún umbral, de fechas de excedencia de algún umbral. Y lo mismo con biodiversidad, ¿no? Para los cuatro grupos. Y bueno, fortalecimiento de capacidades. Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno para ayudarles a hacer una mejor utilización de esta información. Estamos dando foros y talleres para la consulta y discusión de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, básicamente este es, digamos, el esquema de modelación que tenemos en este proyecto. Tenemos el modelo GCAM. Este es un esquema que se parece, es un esquema ampliado a un proyecto que tuvimos con el Banco de México. También utilizaron ellos el modelo GCAM. Ahorita, bueno, lo que estamos haciendo nosotros, que es nuevo, es desarrollarlo para México, tener una representación por estado de este modelo y que haya, digamos, retroalimentación entre lo que se puede hacer de mitigación, que implica cambios en uso del suelo, cambios en agricultura, cambios en agua. Bueno, que haya una retroalimentación con los impactos de cambio climático. Eso no está en el modelo y lo estamos tratando de incorporar ahora. Bueno. Con la salida de este modelo, generamos escenarios de cambio climático, lo metemos al modelo ClimRisk, que ya están acoplados, y entonces tenemos los impactos económicos de algunas medidas de riesgo. Y también estamos utilizando, digamos, modelos específicos de distintas áreas, por ejemplo, modelos específicos en agricultura, en incendios, por ejemplo, salud, en biodiversidad. Y estamos generando, digamos, una gran cantidad de bases de datos, la mayoría de ellas espacialmente explícitas, otras a nivel de municipio o de estado. Y esto, digamos, va a alimentar el modelo GEMS y a lo mejor otros modelos macroeconómicos para poder, digamos, proyectar qué significa esto en términos, por ejemplo, de inflación o en términos de empleo, etcétera. Y toda esta información va a desbordar en el Atlas Nacional de Riesgos Socioambientales de Cambio Climático y el portal de datos que le estaba comentando. Bueno, este es una imagen del Data Pink. Ahorita, digamos, si entran a la página de pink.unam.mx, ahí lo pueden consultar. Están todas las salidas de los modelos de circulación general del sexto reporte del IPCC. Están escenarios socioeconómicos, todo a nivel de píxel. Y ahorita estamos desarrollándolos a nivel de municipio. Está para todo el planeta, ¿no? A nivel de municipio no más es para México. Y hay algunas corridas del modelo ClimRisk. Lo que estamos trabajando ahorita, digamos, es meter toda esta nueva información que desarrollamos en este sistema. Y bueno, ¿qué cosas hemos encontrado? Bueno, pues cosas que faltaban, digamos, en el inventario de cosas que uno debe saber sobre cambio climático, desde una cosa que probablemente ya habrán escuchado, de que México se ha calentado más y más rápido que el promedio del planeta. El planeta ya lleva 1.4 grados de calentamiento con respecto al promedio preindustrial. México lleva 1.8.
mucho mayor, ¿no? Casi medio grado mayor. Y también nos calentamos mucho más rápido. El planeta se calienta a una tasa de 2 grados por siglo y nosotros nos estamos calentando a una tasa de 3,2 grados por siglo. Esto significa que si uno ve en el mapa cómo ha ido el calentamiento, hay lugares que han rebasado los 2,5 grados de aumento en la temperatura. Y si ustedes ven, el calentamiento realmente se acelera pronunciadamente a partir de los años 90, ¿no? Entonces, también hay una discusión que estamos teniendo y que está dando en la literatura internacional sobre la aceleración del calentamiento desde alrededor del 2010. Si uno toma ese punto de inicio para calcular tendencias, pues uno se encuentra, digamos, cambios muy importantes de alrededor de 6 grados por siglo, ¿no? Y esto es como se ve, digamos, el incremento de la temperatura anual de 1901 a 2023 por estado y por año. Y ustedes pueden ver lo que les mencionaba. A partir de los 90 tenemos gran parte del calentamiento. Digamos, por ejemplo, en el caso de México, desde que firmamos el Acuerdo de París en 2015, México se ha calentado 0,6 de grados, es decir, una tercera parte de todo el calentamiento desde el periodo preindustrial hasta ahora ha ocurrido desde el 2015 para acá, ¿no? Y bueno, les comento también de la información que hemos generado. Por ejemplo, bajo un escenario de inacción, los costos de cambio climático para México serían enormes. ¿Qué tan enorme es enorme? Bueno, digamos, en un escenario SSP 270, es decir, ¿qué pasa si las negociaciones internacionales van peor de lo que han ido en los últimos años? Resulta que si uno toma todas las pérdidas durante este siglo y lo trae a valor presente, que es básicamente responder la pregunta de todas esas pérdidas, si las tuviera que pagar hoy, ¿a cuánto ascenderían? Y esas pérdidas estarían con la incertidumbre propia de los modelos y todo esto entre 2 y 9 veces el PIB actual. Ese es el tamaño de las pérdidas de cambio climático. Para que tengan una idea, el COVID nos costó 8% del PIB. Aquí es entre 2 y 9 veces completitas. Los costos de cambio climático, los costos económicos ya son bastante grandes. Por el calentamiento global y por el fenómeno de la isla de calor, este calentamiento local que se presenta por la urbanización, hay partes del país, ahorita les muestro un mapa, pero digamos, consideren que este modelo tiene una resolución de 50 kilómetros por 50 kilómetros. Bueno, las zonas más urbanizadas en el centro del país, alrededor de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en esta década, cada puntito de esos va a rebasar al menos los 2,000 millones de dólares de pérdidas por año. ¿Qué significa eso? Cada uno de esos puntitos uno lo puede equiparar con las pérdidas que calculó la AMIS, la Asociación Mexicana de la Industria de Seguros, con Otis. O sea, es como si en cada puntito cada año tuviéramos un Otis, las pérdidas asociadas a un Otis. Bueno, lo que les había dicho aquí arriba es durante todo el siglo. Bueno, ¿qué pasa si, como muchos de los políticos, no les interesa todo el siglo, sino pues a lo mejor este sexenio? ¿A cuánto equivalen las pérdidas acumuladas durante este periodo si lo traemos a valor presente? Es decir, ¿cuánto tendríamos que pagar hoy por las pérdidas que vamos a tener en este sexenio por cambio climático? Y eso equivale al 25% del PIB. Y aquí hay una noticia muy triste. Así como hay lock-in en, por ejemplo, tecnología, ¿no? Que si uno compra cierta tecnología, pues ya se compromete a usarla durante unos cuantos años. También lo hay en daños, ¿no? Por digamos, la inercia del sistema clima y la inercia de la economía. Ahorita, aunque nos fuéramos directamente a una trayectoria consistente con el Acuerdo de París, esto que les digo, el 25% de pérdidas durante este sexenio es inevitable por medio de mitigación. Sí se pueden hacer muchas cosas por medio de reducir vulnerabilidad, reducir riesgo, en general adaptación. Pero si nos tardamos más en la mitigación a nivel global, vamos a estar cada vez, digamos, ampliando este periodo de lock-in, donde ya es muy difícil que nos salgamos de los niveles de pérdidas que cambio climático implica. Las contribuciones nacionalmente determinadas, si se cumplieran a nivel global, digamos, es un primer paso importante, pero pues nada más nos baja un 26% las pérdidas que le estoy comentando, ¿no? Las de todo el siglo, ¿no? No nos cambia las de este sexenio. Lo que sí nos ayuda es que nos pueden ayudar a posponer 2 o 3 décadas el alcanzar ciertos umbrales de riesgo. Por ejemplo, si ustedes ven en un mapa las pérdidas mayores a 3% del PIB, las podemos empujar
10, 20 o hasta en algunos casos 30 años, ¿no? Entonces sí es muy importante que se logren los NDCs. Y aquí, por ejemplo, tienen los mapas de la derecha. Esta es una cosa nueva, una nueva métrica que estamos utilizando en el modelo ClimRisk, que es que como es probabilístico nos permite calcular, pues digamos, probabilidades, fechas de excedencia. Y si uno tiene la fecha de excedencia de algo, de un umbral de riesgo, uno puede calcular cuánto tiempo le queda para llegar a esa fecha de excedencia. Y eso es realmente el tiempo que tendría uno para adaptarse. Es el tiempo que el sistema climático te está dando para que te adaptes. Y aquí lo que están viendo es el tiempo para adaptarse a pérdidas de al menos 3% del PIB en cada punto de la malla. Si ustedes se fijan, toda la parte industrial de México y las grandes ciudades tienen un tiempo, esto está en años, esta escala está en años, muy chiquito, o ya ocurrió, o va a estar en los próximos 10 años, ¿no? Esto es, como les decía, para tres pérdidas del 3% del PIB, y esto es para pérdidas de al menos 2.000 millones de dólares por año. ¿No? Entonces digo, ustedes pueden ver qué tanto tiempo nos queda para hacer algo al respecto antes de que se concreten, digamos, estos daños. Bueno, el Acuerdo de París podría reducir aproximadamente a la mitad los costos de cambio climático para México. Esto sigue siendo un mar de dolor para el país, sigue siendo muchísimo dinero, muchísimo, pues digamos, una cosa que realmente nos puede cambiar el tipo de desarrollo que tenemos, ¿no? Entonces, los daños residuales tenemos que apurarnos mucho con, digamos, la parte de adaptación y gestión de riesgo a nivel local, a nivel estatal, a nivel país. En general, pues digamos, bajo un escenario donde las cosas no van muy bien en las negociaciones internacionales, que algo que se parece a la actualidad, pues estaríamos perdiendo cada estado, en promedio estaría perdiendo alrededor de 6 veces su PIB, ¿no? Las pérdidas durante este siglo equivaldrían a 6,5 veces el PIB actual. Si lográramos un acuerdo de París serían a 3,5, sigue siendo muchísimo, muchísimos impactos muy, muy importantes. El costo social del carbono, es decir, si yo emito una tonelada adicional de CO2, ¿cuántos daños va a causar en sistemas naturales y sistemas humanos? Depende del escenario, pero estamos hablando entre $250 y $200. Esto es lo que se tendría que cobrar de impuesto por tonelada de CO2 emitida, digamos, para internalizar la externalidad de cambio climático. En la parte de agricultura es trágico. Este es el primer estudio de 9 cultivos que se ha hecho para México. Y pues bueno, lo que vemos es que los costos son enormes. El valor presente de todas las pérdidas debido a cambios en rendimientos en el país durante este siglo sería equivalente a perder hoy 2 millones de millones, 2 billones en español, de pesos. La mayor parte de estos costos se van a encontrar en Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco. 4 cultivos explican la gran mayoría de los impactos. En este sexenio nada más, las pérdidas ascenderían a 103.000 millones de pesos en estos 9 cultivos, y los estados con mayor nivel de pobreza y marginación, como es Chiapas, Guerrero y Oaxaca, van a llevarse el 12% de estas pérdidas. Los estados con mayor seguridad e inseguridad alimentaria, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala, acumulan el 21% de las pérdidas en temporal que están asociados, digamos, con autoconsumo. Y el problema es desigual y urgente. Hay estados que ya no tienen tiempo para adaptarse. Esto que les mencionaba podemos calcular la fecha de excedencia de un umbral de riesgo y el tiempo que tenemos para adaptar. Hay muchos estados que ya están en tiempos negativos. Por ejemplo, ante cambios de 10% en sus rendimientos. En seguridad alimentaria, bueno, uno puede expresar estos cambios, por ejemplo, en cuántas calorías deja de producir el país. Y si uno toma nada más maíz, trigo y arroz que están en la canasta básica, ahorita por cambio climático, el país ya perdió la capacidad de producir 70 kilocalorías por persona por día. Para mediados de siglo, eso aumentará a 166 kilocalorías por persona por día, y para finales de siglo será alrededor de 500 kilocalorías por persona por día, entre un cuarto y una tercera parte de lo que una persona necesita para alimentarse en un día. Y otra cosa muy interesante es que, por ejemplo, vimos entre los cultivos la cebada.
y parecía que no era un cultivo de gran interés porque hay pequeña producción en México, son unos cuantos estados los que lo producen, y pues los daños son relativamente pequeños por lo mismo. Bueno, resulta que cuando uno se va en la cadena de valor, pues la cebada se produce malta y se produce cerveza. La cerveza de marcas mexicanas que ahorita están muy bien posicionadas, se produce exclusivamente con cebada mexicana. Si uno mete ese concepto en las pérdidas, pues resulta que las pérdidas por cambios en los rendimientos de cebadas durante este siglo serían equivalentes a perder 700.000 millones de pesos. Eso es más o menos lo equivalente a lo que se perdería en la producción de maíz del país, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, con cómo estas pérdidas, que uno puede pensar que son pequeñas, se magnifican en las cadenas de valor. Y bueno, calculamos fechas de excedencia, esta me la voy a saltar, ya, porque además creo que ya estoy sobre el tiempo. Y esto es una muestra de el tipo de atlas que estamos desarrollando, en donde ustedes van a encontrar información socioeconómica, información climática, todos los resultados de estos estudios, en pues, un formato donde puedan trabajar con las distintas capas y puedan bajar, digamos, ya no solo datos, sino información que a ustedes les interese. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, Francisco. Siempre es un placer escucharte, pero a la vez siempre me angustia demasiado. Tengo ese efecto de Eh, deprimir a la gente. no, no, es una angustia de necesitamos hacer cosas ya. Y bueno, ahora quiero darle la palabra a mi colega Felipe para que nos hable del proyecto de Climateverse. Muchas gracias, Andy. Voy a compartirles pantalla. Listo. Un segundito. ¿Y están viendo la presentación? No, todavía no. Ahora. Ah, listo. Excelente. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, mi nombre es Felipe González, trabajo para Crisis Ready. Hoy voy a presentar uno de los proyectos que estamos haciendo al interior de Crisis Ready, con el objetivo, digamos, que de ayudar a organizar un poco este panorama de datos que existe en cuanto a las crisis climáticas que estamos viendo. Es una iniciativa en conjunto con Direct Relief y Harvard University, y se llama Climateverse. La traducción a poco las patadas es climaverso. Creo que estamos todos de acuerdo que podemos usar el anglicismo Climateverse, pero digamos que eventualmente llegaremos a una versión en castellano. Entonces, este pues, es un proyecto grande, pero ha estado a cargo de dos personas, que es Akash Yadav y Natalie Ayers. Entonces, yo os presento por ellos, pero en realidad este es el trabajo de pues, un equipo mucho más grande. Entonces, ¿qué es Climateverse? Empecemos por un contexto y motivación. Los desafíos actuales para las respuestas basadas en datos. Estos son el tipo de respuestas que todos queremos que los tomadores de decisión puedan hacer, pero existen varios problemas. Primero, la existencia de datos. Datos contextuales y empíricos limitados sobre el riesgo y la vulnerabilidad climática. Entonces, acabamos de ver dos ejemplos de conjuntos de datos excelentes, pero digamos que a medida que uno va ampliando contextos internacionales o nacionales, los datos no siempre están disponibles. Y cuando están disponibles, pues el acceso a datos puede entorpecer un poco el proceso de análisis, ya sea por una forma como están representados, estoy hablando de pronto en formatos un poco arcaicos como de PDF o algo así, o también tiene unas restricciones de uso, tienen muros de pago o tienen ciertas limitaciones para poderlos utilizar. Además de eso, también hay unos desafíos operativos, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes son personas que quieren hacer un análisis puntual, tal vez no están vinculados a ninguna
institución grande que tenga acceso directo a esos datos, sino son investigadores independientes, trabajan en la academia, tienen diferentes asociaciones, pero no tienen acceso directo. Entonces, desafíos operativos, encuentran las bases de datos, pero no están estandarizadas, encuentran las bases de datos, pero no son claros cuáles son las limitaciones que puedan tener, cómo recolectaron los datos, si el análisis que van a producir es realmente válido. También pueden tener una actualización irregular, digamos que no necesariamente se actualizan al periodo al que necesitamos. También puede suceder temas de privacidad, creo que eso todo lo hemos visto con la nueva era de Big Data en los celulares. Encontramos datos que son muy buenos, pero después nos damos cuenta que han sido etiquetados problemáticos porque precisamente están violando la privacidad de las personas. Entonces no los podemos utilizar ni para academia ni para el sector privado. Y otra parte también es la capacidad limitada del procesamiento de datos. Todos hemos estado en ese escenario donde tal vez tenemos los datos, pero nuestro computador o las herramientas que tenemos en nuestras manos no son capaces de procesar lo que estamos teniendo. Entonces, como para darles un contexto de los problemas, y muchas veces el conjunto de esto traduce que tenemos imprecisiones y usamos mal los datos, muchas veces sin darnos cuenta, y puede no ser evidente sino hasta el final o hasta que un tercer actor no lo hace caer en cuenta. Aquí es donde entra el proyecto de Climateverse. La idea es tener un repositorio central donde podamos acceder a los datos climáticos a través de este portal, y lo clave es que está diseñado por y para gobiernos, academia y el sector privado. Tiene tres componentes principales. El primero es una fuente de datos, es decir, tiene un catálogo extenso de los datos que están disponibles. El segundo es un etiquetado. Tenemos una serie de estándares bastante, como que nos han causado bastante esfuerzo para etiquetar precisamente estos valores. Vamos a hablar un poquito más de esto en detalle después. Y de la misma forma como tal vez hoy por hoy pocos de nosotros utilizamos Google directamente, sino terminamos usando Gemini, ya sea por nuestra voluntad o no, o ChatGPT, tenemos una interfaz de inteligencia artificial. Esto es una forma para rápidamente buscar entre los datos que nos pueda dar tal vez esas relaciones que no son tan evidentes cuando tenemos un gran conjunto de datos o una colección muy grande de datos. En cuanto a las anotación estándar, esto nos ha causado un esfuerzo humano considerable, y creo que todos los que han trabajado con datos, ya sean públicos o privados, es un esfuerzo grande tener una serie de categorías, pero hemos hecho el esfuerzo de establecer unas categorías y asegurarnos que las bases de datos tengamos esa información. Entonces, estoy hablando de cómo se llama la fuente de datos, si es nacional, internacional, gobierno, privado, quién fue el proveedor, la estructura, cómo está digitalizado, cómo es el formato, tenemos una metadata disponible, accesibilidad, puedo accederlo a través de un API de forma programática o hay algún tipo de costo o una disponibilidad por cierto tiempo, la escala temporal, estamos hablando de una resolución por días, por años, por décadas, espacial, que tanto tengo de resolución espacial, y por último una documentación contextual de si hay artículos científicos que me hablen de cómo se extrajo esta información o si han intentado utilizarla y distintas barreras o sesgos que puedan tener estas bases de datos. Entonces, funcionalidades de Climateverse. La idea los vamos a mostrar un poquito acá y hacer un demo esperando que todo salga bien. Les había dicho, esto queremos que sea un proyecto de código abierto, por eso estamos utilizando Dataverse, que es una herramienta también de código abierto desarrollada en Harvard para publicar grandes conjuntos de datos. La idea, imagínense un software que podemos desplegar en nuestros servidores que nos permite organizar, etiquetar, establecer sistemas de búsqueda rápidamente para nuestras bases de datos. Hemos agarrado este proyecto y lo hemos acoplado a las necesidades de Climateverse. Esto corre sobre AWS y tenemos ciertos tipos de almacenamientos. La verdad es que todo está alrededor de esa herramienta que, pues, si uno se levanta el capó, todo es de código abierto para mayor transparencia. Las tarjetas de resumen es una forma de poder
rápidamente visualizar estas estructuras, estos estándares que les estaba mencionando. Me puedo decir rápidamente sobre qué parte geográfica del mundo está desplegada la información, de dónde vino, si es abierta, si es cerrada, si es disponible de dónde viene, información satelital, qué tanto se actualiza. Tengo código asociado, tengo varias cosas y la idea es poderlo tener como de forma rápida y ejecutiva para poder distinguir entre qué tipos de datos puedo utilizar. Entonces voy a hacerles un demo. Un segundito. Deberían estar viendo, ¿siguen viendo mi pantalla, Andy? Sí, sí la vemos. Excelente, listo. Entonces, el proyecto actualmente está desplegado sobre la India. Voy a darles un par de ejemplos de cómo funciona y digamos que todo el proceso ha sido para construcción de ese tipo de herramienta con objetivo de entidades gubernamentales en la India. Ahorita les hablo un poco como la transición que estamos tratando y la visión que tenemos sobre este proyecto a largo plazo. Entonces, una interfaz muy sencilla, tenemos las bases de datos, esto no, digamos que pronto todo lo hemos visto. Puedo poner acá una búsqueda, por ejemplo, me interesa la calidad de aire, qué tipo espera que no funcione. Voy a refrescar. Listos. Vamos a ver. Listo, ya agarro. Entonces, me interesa la calidad de aire. Por ejemplo, me ofrece una base de datos. Puedo meterme a mirar el detalle. Me dice que es de la Organización Mundial de la Salud. Me dice que está a nivel mundial, libre acceso cada 3 años. Me da información y si quiero ir directamente a la base de datos, pues puedo clicar acá y me lleva al link externo donde está la información. Eso es como un parámetro de búsqueda inicial. Digamos que podemos decir que nada sorprendente ahí hasta ahora. Les quiero mostrar es el lenguaje que tenemos encima motorizado por inteligencia artificial. Preparé las preguntas para que no me toque escribirlas acá. Que si me pongo a digitar se nos va toda la hora. Entonces, le podemos hacer esta pregunta. ¿Cuáles conjuntos de datos puedo utilizar para identificar lugares con población vulnerable ante un desastre climático en India, en particular olas de calor? Entonces, acá digamos que está tal vez el factor diferenciador de la herramienta a nivel visible. Hay todo un esfuerzo detrás de estandarizar todas estas bases de datos, como tener una metadata completamente etiquetada con la cual podemos entrenar esta inteligencia artificial. Pero como pueden ver, me da una serie de distintas bases de datos con una recomendación de cómo puedo utilizarlos y los datos para poderlo acceder. Entonces, cada uno de estos puedo ingresar y me dice la información, claramente es de la India, puedo ir investigando. Entonces, esto es una pregunta sobre desastres climáticos orientados a, por ejemplo, olas de calor. Le podemos hacer otra pregunta. Entonces, arranco un nuevo chat. Ahora me interesa saber, otra vez en la India, dónde ha habido desastres, donde la infraestructura no se ha recuperado. Entonces, él mira y se da cuenta que tiene información sobre, en este caso, son inundaciones y sobre vulnerabilidad de ciclones. Y me dice que puedo juntar esto con índices multidimensional de pobreza y distintas bases de datos. De nuevo, algunos métodos recomendados y uno puede seguir la conversación si quisiera. Pero al menos ya pone en el radar esta situación donde tengo una pregunta muy clara, tengo una urgencia de estudio o de acción y me permite al menos saber qué información tengo. Como estamos en el contexto en México, le pedí al equipo que si pudiera incluir rápidamente algunas de las bases de datos que están disponibles en el contexto mexicano. Esto es una cosa que se hizo un poco pues, acelerada, entonces no logramos incluir todas, pero podemos hacerle una pregunta específica a México. Entonces voy a arrancar una nueva conversación y le pregunto
¿Cuáles conjuntos de datos puedo usar para ubicar las zonas de México con una alta densidad de población que está envejeciendo sin infraestructura de salud cerca? Entonces, me recomienda inmediatamente el Atlas Nacional de Riesgo, el que nos estaban contando ahorita precisamente en las presentaciones, y me da algunas recomendaciones de cómo utilizarlo. Esto es un demo supremamente rápido, pero les da una intuición de lo que se podría hacer. Hay todo un esfuerzo detrás de construcción de estas bases de datos, como ya vimos con las otras dos exposiciones. Necesitamos es encima un sistema que nos permita buscarlas rápidamente, o para las personas que no están al tanto de su versionamiento, de su existencia, podríamos tener una herramienta de este estilo para navegarlas. Si cliqueo acá, no tenemos la tarjeta todavía montada, les digo, esto fue algo rápido, pero me dice la información de la base de datos y cómo, pues si cliqueo acá me lleva directamente. Entonces, esto es un poco cómo funciona Climateverse. Si les quiero comentar en qué estado está el proyecto. Actualmente estamos incorporando ya actores gubernamentales en la India y la idea es realizar un formato hackathon. De pronto algunos tienen una relación extraña con este formato, pero hemos tenido bastante éxito con estos eventos en el pasado, y es tratar de agarrar personas multidisciplinares, equipos multidisciplinarios, y darles la herramienta a ver a dónde llegamos. Una forma muy buena de detectar baches en el proceso, falta de pedagogía, objetivos, y una vez esté eso, pues reiterar sobre el funcionamiento. Y como está planteado completamente, se establecen esta tecnología sobre servidores, ya sea locales o pueden ser por fuera del contexto nacional, pero la idea es que la información que se incluya sea específica a una nación. Entonces, por ejemplo, para el ejemplo en México, podríamos montar, pues hacer todo el esfuerzo de etiquetar esas bases de datos o tenerlas ya en el radar. Montamos el Climateverse, el Climaverso en México, y nos permite entonces buscar ahora en el contexto mexicano, teniendo ya establecido todas las bases de datos que son internacionales, que ya tenemos ese esfuerzo hecho en la India. Entonces sería migrar esas internacionales y agregar las locales para que sea una herramienta que sea de libre uso. Estas son las etapas del proyecto, todavía lo estamos andando, pero les da una idea de cómo funciona y digamos que el norte hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Pues ahora sí quiero abrir el foro a preguntas de nuestros participantes a nuestros tres ponentes. Sí, Dario, por favor, abre tu micrófono. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ah, perfecto. Muchas gracias. Pues no pude unirme desde el inicio porque estaba en otro compromiso, pero alcancé a ver las dos últimas presentaciones y muchas gracias. Me parece muy interesante la temática en general. Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería para riesgos geológicos. Hago investigación para riesgos geológicos y llegan y me consultan muchas veces acerca de productos para atlas de riesgos a nivel municipal, estatal. Y digo, estos productos podrían integrarse en la plataforma, pero un problema que detecto es que la metodología que me solicitan utilizar muchas veces es diferente. Y de ahí como que digo, tal vez estaría bien también integrar un marco normativo de consulta que yo diga, quiero hacer un trabajo que tenga que ver con el marco oficial en México, entonces de aquí pueda tener yo también una liga directa hacia cuál es la normativa que debo utilizar. Y esta también es una pregunta tal vez para algunos de los otros participantes. En México, ¿cuál es la normativa que debemos de adoptar de manera un poquito más consensuada, ¿no? Yo sé que hay varios manuales de SEDATU, de SENAPRED, pero pues por ahí estoy medio perdido en el marco oficial para la elaboración de puntos de peligros, riesgos, atlas. Muchas gracias. muchas gracias, Dario. No sé si Salvador o Felipe quieren responder esta pregunta. Sí,
Bueno, en este caso, pues sí, como bien lo menciona, existen varias guías o metodologías. Hoy en día, la que, pues, podríamos decir que es la oficial, es la guía de contenido mínimo del CENAPRED. Esta guía se le solicita a los titulares o a los responsables de las unidades de protección civil, tanto estatal como municipal, que se basen en estas guías para la elaboración de los atlas. No estamos peleados con otras metodologías o sabemos que también hay muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que pues también se dedican a llevar a cabo estudios específicos para diferentes fenómenos. Y cuando hacemos estas interacciones o asesorías a los estados y municipios, se les comenta también de que si tienen alguna otra metodología, simplemente lo pongan plasmado en el documento para que se tenga como un respaldo de lo que están haciendo para la obtención tanto del peligro, vulnerabilidad o riesgo, ¿no? Simplemente esta guía de contenido mínimo, como bien lo menciona el documento, es como los requisitos mínimos que se requieren justo como para poder hacer estos análisis, porque pues muchas veces tampoco, ni siquiera se llega a este mínimo, ¿no? Entonces, si hay alguna, si tienen alguna otra metodología, si adoptan con algún otro estudio, simplemente se justifica, se menciona, se pone ahí en el documento que se le solicita y sí, y sin problema se puede hacer uso de estas metodologías. Perfecto, muchas gracias. Le doy la palabra a Carla. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas acerca de la primera presentación con el CENAPRED. La primera es, ¿cuál es el mayor reto de cómputo que tienen en cuestión de los datos? Es enfocado en toda esta parte de, pues, bases de análisis de datos. Y la segunda, que va un poquito más relacionada, es eh, ¿cuáles son los retos igual de Machine Learning que tienen en el mapa de riesgo que tienen ahorita? O sea, ¿cuál sería el impacto de implementar un modelo de Machine Learning en lo que ya tienen desarrollado hasta el momento? Es toda mi parte. Muchas gracias. Ok, sí, muchas gracias. Pues en el tema de la parte tecnológico, pues sí hemos tenido bastantes retos relacionados a la infraestructura, porque si bien pues sí hemos tenido o hemos contado con equipo especializado para tanto el almacenamiento como el análisis y la publicación de datos geográficos, pero pues también, ¿no? A su vez, cada sistema o cada tecnología también va pues perdiendo vigencia, las tecnologías también se desarrollan. Entonces creo que el reto principal es la adaptación a las nuevas tecnologías, a seguir con la corriente, a aprender también uno de las nuevas tecnologías que están surgiendo, ¿no? Entonces como que esa parte de contar con la tecnología suficiente y para que podamos instalar, para que podamos almacenar, para que podamos procesar. Creo que hasta ahora pues hemos ido saliendo. Hemos tenido ahora sí que dificultades, pero afortunadamente se nos ha brindando el apoyo para contar con equipo que podamos usar como para poder procesar diferentes datos. Y relacionado al Machine Learning, pues creo que el principal ahora es que nos falta la experiencia, nos falta también aprender acerca de estas herramientas. Incluso, pues muchas veces también nos ayudamos de gente de servicio social que ya va aprendiendo, que tiene el interés de, de desarrollarse en estos ámbitos, entonces pues tratamos de que prueben este tipo de proyectos y pues también vamos viendo cómo se van desarrollando, les damos también los elementos necesarios como para que tengan capas, que tengan datos para poder hacer experimentos y pues habría uno que otro que sí desarrolla o se queda en el proceso, pero pues justo, ¿no? También el tiempo que se requiere para poder
aprender de esta tecnología, pero digo, principalmente, por eso lo decía como un futuro, porque hoy en día, pues la verdad no hemos experimentado, quisiéramos meternos a ese tema, pero pues sí hace falta algunas variables para que nos adentremos de lleno a eso. Muchas gracias. Ahora va, Mauricio, ¿ya bajaste tu mano o si no le doy la palabra a Carolina? Perdón, sí, como que se me fue el botón. Ok. Vale, Carolina. Ok, bueno, gracias a los tres expositores. Y bueno, mis preguntas están enfocadas más a la última charla, que es ¿por qué Climateverse se construyó más sobre Dataverse y no sobre Invenio o RB o GeoNetwork, que también son open source? Bueno, esa es una. La otra es si consideran los principios FAIR y si, cómo se incorporarían estos, algún metadato de los investigadores, ¿no? Un investigador que esté asociado, si, ¿cómo se incorporarían en su plataforma? Gracias. Hola, Karina, muchas gracias por tus preguntas. La primera creo que es porque surgió precisamente dentro de una iniciativa de Harvard Data Science. Entonces ya tenían como conocimientos con este tipo de herramientas, pero no, digamos que fue por practicidad, y hasta ahora no hemos llegado a ninguna limitación que nos ponga em, Dataverse, que nos haya hecho considerar tal vez otras plataformas. La etiqueta de los datos, la idea es, hay todo un módulo de publicaciones asociadas a las bases de datos y le hacemos mucho énfasis a esto. La idea es que el conjunto de datos tenga cualquier tipo de publicación que ya sea le da el origen a la base de datos o ha sido de manera de revisión o la ha utilizado para que precisamente esté linkeado con la academia. Digamos que si hay un autor principal o un investigador que está a cargo de esa base de datos, pues se linkea a través de la publicación y se pone al investigador o investigadora a cargo. ¿Y me repites la segunda pregunta, por favor? Bueno, sí, es más considerar los principios FAIR y también en cuestión de esto del control de calidad, ¿no? De la información. Claro, Que ya eso nos- es. Creemos que una de las grandes limitantes de esta plataforma es precisamente el mantenimiento, porque hay un esfuerzo grande en incorporar los datos, pero toca estar un poco al día en cómo se están utilizando, si otras organizaciones los están utilizando precisamente para garantizar que tienen como un visto bueno. También tenemos una estrategia de ir incorporando los datos. La idea es que no sea completamente automática, sino que haya un proceso de verificación de nuestro equipo para que se vayan subiendo de forma intermedia, que no sea, sale una nueva base de datos y la incorporamos, sino sea un proceso el cual nos permita precisamente distinguir la calidad. De todas maneras, estamos en el proceso piloto de ver cómo se porta esta herramienta ya con investigadores por fuera del equipo de trabajo de Crisis Ready, que es lo que queremos montar con la hackathon. Ok, muchas gracias. Gracias, Carolina. Ahora le doy la palabra a Edna. Sí. Hola, muchas buenas tardes a todos. Mi duda es para Luis Ángel. Yo quisiera saber si en el mapa de municipios podríamos descargar toda la información del país y no solo de municipios, porque estuve trabajando con el del INEC, pero es municipio por municipio. Entonces es poco útil para lo que yo tendría que hacer. Sí, bueno, no está disponible tal cual el botón de descarga, pero si nos mandas un correo, te podemos proporcionar la información que requieras, ya sea formato Shape o el Excel en este caso, y pues viene todos los municipios con los indicadores que puedes consultar ahí. Muchas gracias. Sí. ¿El correo cuál sería? Lo voy a escribir aquí en el chat para que lo Sí, tengan todos. gracias. Tu carta Santa Claus. Gracias, Joel. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes. Yo tenía la duda, creo que para la segunda presentación, eh, ¿cuál es la idea que tienen
obtendrían para medir el impacto de las medidas que se tiene para pues, tratar de seguir el Tratado de París? O sea, de los diferentes métodos que hay para reducir las emisiones y reducir el cambio climático, ¿cómo podrían medir cuáles son mejores o cuáles tienen mayor impacto? Muchas gracias, Joel. Bueno, digamos, dentro de la modelación que estamos haciendo, nos vamos por sector y nos vamos por subsector y hasta el nivel de actividades. Digamos, es un modelo muy completo y entonces podemos ir comparando tanto costos como, digamos, qué tan difícil es, qué tanto, por ejemplo, el modelo tiene ahí. ¿Qué tanto se puede incorporar ahora una tecnología? ¿Cuánto tiempo tendrías que esperar realmente para que esa tecnología llegue a México y sea como, pues digamos, accesible? Entonces, digamos, tenemos toda una priorización y tenemos toda una pues, lista de actividades que se podrían realizar como pues, digamos, en el corto plazo, mediano y largo plazo, ¿no? Y de hecho, esa es otra cosa que vamos a poner, no dentro del Atlas que les mostraba, pero sí dentro de, pues, digamos, un dashboard donde ustedes puedan ir viendo, pues, por ejemplo, no sé, metalurgia, bueno, producción de tal por tal método, bueno, pues este es el compromiso, esto es lo que se planteó y también pues tener, digamos, qué año estaremos pensando o sea, toda la trayectoria durante este siglo, cómo aportaría cada subsector a las reducciones de emisiones en México. Gracias. Muchísimas gracias. Pues con esto damos terminada la sesión de preguntas y respuestas y vienen ahora los anuncios parroquiales. El siguiente café catastrófico va a ser el 4 de diciembre. Vamos a contar con nuestros colegas de HOT para platicarnos cómo fue la experiencia del Mapatón Nacional para México. Entonces, ese es el último webinar del año. Espero tenerlos de regreso. Recuerden que todo este video y los demás se los vamos a subir al canal de YouTube. Bueno, este todavía no lo subimos, pero los otros ya están arriba para que los puedan consultar. Y todo esto es en preparación para nuestro taller en enero con Senapred y con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y cualquier duda, escríbanme. Mi correo siempre está abierto o muchos de ustedes ya tienen mi número. Y muchísimas gracias a nuestros 3 superponentes. Los aprecio muchísimo y que tengan un excelente día.